yo no sé si alguno de ustedes estuvo en la presentación que di ayer, pero básicamente ahora voy a hablar sobre lo que pasé bastante rápido en la presentación de ayer, y es esto de la evolución e inteligencia. De lo que dijeron, yo no hago realidad aumentada. Lo que yo hago son simulaciones sociales masivas. Mi tema principal es High Performance Computing y sistemas multiagentes. También de una vez les pido disculpas si a veces se me olvidan unas palabras. Yo creo que es la primera vez que presento esto en español y entonces les pido disculpas. Y ahora... Entonces, para darles un poco de contexto, voy a hablar de mi investigación previa en el Instituto de Investigación de Terremotos. Como ya dijeron, yo estaba en Japón haciendo la investigación ahí y estábamos utilizando K-Computer. Aquí arriba están proyectando nuestras simulaciones, o sea, proyectan como no sé, unos 5 o 10 segundos de las simulaciones que está haciendo ahí todo el mundo. ¿Para dónde es que es? Y K viene es el kanji para este número, que son 10 a la 16. Son la cantidad de operaciones de punto flotante que puede hacer por segundo esta supercomputadora. Y donde yo estaba trabajando era en el Centro de Terremotos de Gran Escala, Tsunamis y otros desastres. Antes de irme para Suiza, estaba trabajando en el proyecto POSCAY, que Japón está haciendo la siguiente supercomputadora. Ahora quieren pasarse a Exascale Computing, o sea, va a ser bastante más grande que la anterior. Y yo estaba trabajando en el proyecto que se llama Integrated Earthquake Simulator. Entonces, básicamente estábamos simulando y analizando los datos de sensores que tienen en el fondo del mar, la deformación de la superficie terrestre, la propagación de ondas, el análisis de los suelos no profundos, el análisis estructural, la inundación por tsunamis. Lo que yo hacía era la simulación de evacuaciones y estaba trabajando con un estudiante de doctorado la simulación de tráfico. Había otro grupo que estaba trabajando esto de la rehabilitación de infraestructura. Lamentablemente parece que mis videos no corren. Entonces, pero él comenzó el doctorado conmigo y es el que yo dirigía la parte de simulación de personas y él dirigía la parte de simulación de estructuras. Bueno, no dirigir, sino que éramos los encargados pero todos ellos estaban trabajando en la simulación de estructuras y han sido nominados al Gordon Bell Prize no sé, 2 o 3 veces han sido los finalistas de esto. Me gustaría enseñarles los videos, pero la otra computadora no funcionó y no les puedo enseñar los videos, pero aquí tenemos 2 millones de personas en un área de Tokio y tenemos las áreas verdes donde estamos asumiendo de que la gente va a evacuar hacia estas áreas y podemos evaluar cómo se comportan estas evacuaciones. En esta simulación alcanzamos 75% de strong scalability, hasta 2048 nodos. Cada nodo tiene 8 cores, entonces, o sea, podemos tener 75% de strong scaling hasta 16,000 cores.
Este proyecto lo estábamos trabajando con mi jefe y los otros profesores del instituto. Yo no voy a hablar de este research, pero pueden leerlo con los papers que hemos publicado. Y la única razón por la cual incluí esta parte del research acá es porque la experiencia ahí fue lo que me llevó a intentar innovar en esta parte. Entonces les quería hablar de mi visión y cómo nos lleva eso a mi investigación actual. Digamos, el problema que tenemos con el modelado de los agentes es que, bueno, ¿quiénes han oído hablar de agentes de software? ¿O alguien? Ok. Bueno, básicamente en estos sistemas multiagentes tenemos un entorno que es donde los agentes se mueven y tenemos los agentes en sí. De las cosas que me molestan es el hecho de que nosotros tengamos que decidir en los componentes que tienen que llevar estos agentes. O sea, nosotros tenemos agentes que los hacemos por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos agentes que son residentes de Tokio. Entonces ellos pueden planificar y planean una ruta y ¿cómo se llama? Y pueden llegar a donde quieren ir planeando su ruta. Y tenemos agentes visitantes, los cuales pueden seguir a otra persona y así. Y el problema de eso es que uno a priori tiene que decidir cuáles van a ser los componentes de cada agente y digamos se requiere mucho expertaje para poder decidir esas cosas. Entonces mi visión es el poder tener entidades de un propósito general, las cuales no han sido programadas para un problema en específico o con un perfil de behavior que esté rígido, sino que se puedan adaptar al problema y en base a datos podamos entrenarlos. Digamos, los agentes que tenemos ahí para la simulación, sí, los entrenamos con los datos, pero estos datos ya solo nos sirven para tunear los agentes, para hacerlos que tengan un matching con los datos que observamos. Pero si tuviéramos agentes generales, podríamos, en teoría, extraer los perfiles de conducta y las interacciones directamente de los datos. Y la idea es que este tipo de sistema sea escalable y desde todos los puntos de vista del uso eficiente del CPU, del GPU, de mantener el load balance entre los nodos, y que estos agentes de propósito general logren proporcionarnos las soluciones en vez de nosotros por ejemplo pasar por un proceso de algoritmo genético para mejorarlos, que ellos mismos puedan proveer sus propias soluciones. Entonces, en base a esto, mi investigación ha sido ahorita con respecto al aprendizaje reforzado. Y entonces lo que voy a hablar ahorita es de RPDQ Learning. Y lo que pasó fue que me puse a hacer Deep Learning, le puse una red neural profunda a cada uno de los agentes y
los dejo aprender. Ahorita estamos con problemas bastante sencillos. Pero es demasiado, el requerimiento computacional es bastante grande. Entonces, por eso fue que estamos explorando estas otras cosas. Entonces, los últimos breakthroughs en Machine Learning, como Deep Learning y sus aplicaciones a la inteligencia artificial, no sé si ustedes vieron el partido de AlphaGo o si han leído el paper de Human Level Atari Gaming. Es impresionante y es más o menos lo que yo estaba pensando de que sería un futuro para esto, ¿verdad? O sea, estamos bastante lejos, pero esto es realmente impresionante. Que tienen estas redes neurales profundas y básicamente le ponen distintos juegos y la red neural aprende a jugar estos distintos juegos sin haber sido hecha específicamente para uno de ellos. Entonces son de propósito general. Y este tipo de herramientas, lo que yo estoy diciendo es que pueden ser útiles para poder entender procesos sociales. Voy a hablar de dos procesos sociales que pienso que estoy estudiando con esto. Pero de los problemas que tenemos es que si miran la mayoría de literatura con respecto a redes neurales, la mayoría se enfoca en Big Data y cómo extraer o cómo hacer el data mining de ese Big Data. Y digamos, incluso en estos papers, bueno, el de AlphaGo no tanto, pero digamos en el Human Level Atari Gaming, los future vectors, la entrada a la red neural es algo bastante grande, mientras que nuestros agentes tienen una percepción, por lo menos los que estamos utilizando para la simulación de fenómenos sociales, tienen una percepción bastante limitada. O sea, la información que tienen que procesar es menos, y eso hace que las redes neurales que necesitamos ahí son más pequeñitas, pero con el agravante de que necesitamos utilizar muchas más redes neurales. Entonces, primero, no sé quiénes conocen el aprendizaje reforzado. ¿Alguno de ustedes conoce aprendizaje reforzado? Pues ese todavía no es aprendizaje reforzado profundo, pero lo que yo estoy argumentando acá es que el Q-Learning, este es un método que lleva ya muchísimo tiempo, pero básicamente puede tener una interpretación como de red neural, y de lo que se basa es en esta ecuación de Bellman, que es la que tienen acá abajo, y básicamente lo que tenemos es que nuestro agente puede tomar distintas acciones y se le da un punteo a cada acción. Digamos, si yo tengo hambre y como, entonces la acción de comer recibe un buen puntaje. Si yo tengo hambre y me voy a bañar, entonces la acción de irse a bañar, como no es acorde al estado en el que yo estaba, recibe un puntaje menor. Y eso hace que digamos, el agente pueda tener
evaluar distintos tipos de acciones que puede realizar. Y entonces, lo que hace esta ecuación es que amarra todos estos estados con, digamos, la comida está allá y yo estoy acá, entonces el estado mejor para mí sería yo estando lleno, habiendo comido. Y para poder llegar yo a ese estado tengo que pasar por el estado de acercarme hacia el otro lugar, y lo que estamos haciendo acá es amarrando los estados futuros con los estados pasados y dándoles una proporción o un descuento de eso. Digamos, si el comer me da a mí 10 puntos, entonces el acercarme me va a dar 1 punto. Y básicamente eso es lo que tiene la ecuación esta. El problema que tenía Q-Learning es que básicamente cada estado se mapeaba, cada percepción se mapeaba a un estado distinto. Y entonces, ¿qué pasa con eso? De que, digamos, yo me comí una manzana que estaba roja. Y entonces yo marqué que la manzana roja me da ciertos puntajes en comer. Y luego tengo una manzana que está como un poco más roja. Perdón. Tengo una manzana que está un poco más roja. Entonces, el problema que tenían acá era que yo tenía que mapear todas las manzanas rojas a un punto que me dijera, bueno, no importa el color, todas son manzanas, y entonces la manzana es la que te da los puntos. Pero si no haces ese mapeo, lo que tenés es que digamos, aquí tendrías una manzana roja, otra un poquito más roja, otra un poquito más roja, otra un poquito más roja, y estos se estarían mapeando independientes a distintos estados, y tenés que, dependiendo del tipo de percepción que tengas, que esta línea crece de forma factorial, o sea, crece súper rápido. Entonces, perdemos este poder de inferencia. Si ya vimos el estado, vamos a poder tomar una decisión, pero si el estado es un poquito parecido, pero no es exactamente el estado que nosotros habíamos observado antes, no vamos a poder no vamos a saber qué acción tomar. Entonces, básicamente lo que hicieron la gente de DeepMind fue que, bueno, y esto se estaba guardando en una tabla. O sea, básicamente tenían un hash table donde cada percepción se va a una entrada de la tabla, y ya tenías las acciones que podías tomar. Pero en vez de tener una tabla, lo que ellos hacen es que reemplazan esta tabla por una red neural convolucional profunda. Entonces aquí esto es extraído del paper de ellos, y tienen las distintos layers, y básicamente pasa lo que pasa en las redes neurales profundas, en la cual se pasa por algunos filtros, y luego se hace toda esta la combinatoria de
de las layers finales, y eso se mapea a una acción, y se tiene el loop con la ecuación de Bellman, como les había mostrado antes. Básicamente ese es el paper con dos trucos importantes. Uno es el Action Replay, que les ayuda a mejorar su convergencia, y Reward Clipping. Entonces, yo agarré este modelo y se lo puse a mis agentes, mucho más pequeñito. Eran solo cuatro layers, cuatro capas. Esto está escrito en C++. Imagínense, cuando yo les decía de simulaciones masivas, yo estaba simulando millones de personas anteriormente. Ahora, para simular 100 agentes con este Deep Learning por 50,000 time steps y teniendo 200 samples de mi proceso de Monte Carlo, me estaba tardando de 3 a 4 semanas utilizando un tercio de la supercomputadora de la universidad. O sea, es demasiado el recurso necesario para poder correr esto. Entonces, necesitábamos tener algunas alternativas. Y de las ideas del estudiante de doctorado con el que estoy trabajando, era esto de hacer lo mismo, pero con una Restricted Boltzmann Machine, que básicamente lo que es un modelo generativo. Lo que una Restricted Boltzmann Machine básicamente lo que hace es que uno tiene las entradas de algo, digamos una fotografía, y entrena la máquina restringida de Boltzmann, y luego le da una foto incompleta, y la máquina puede, la máquina restringida de Boltzmann puede completar lo que le hacía falta a esta foto. Entonces, digamos, tienen ejemplos donde entrenan estas redes con caras de personas, y luego le enseñan una foto con una persona que le hace falta la boca, y entonces la máquina restringida de Boltzmann le pone la boca a la foto. Nosotros queríamos tener esta cualidad de las máquinas restringidas de Boltzmann, y al mismo tiempo poder extraer en la última capa una acción. Entonces, lo que la máquina restringida de Boltzmann lo que da es la probabilidad de que una percepción y un hidden layer aparezcan al mismo tiempo, y eso lo podemos transformar a una probabilidad condicional. O sea, dado cierto aquí afuera, vamos a tener algo aquí adentro. Y nosotros lo que hicimos fue forzar nuestros Q-values como probabilidades en la última layer de este Restricted Boltzmann Machine. Este es este método que estamos usando, y luego tenemos este parámetro de regularización, en el cual transformamos de probabilidades nuevamente a Q-values. Pero esto nos hace pagar un precio que les voy a enseñar luego. La otra cosa, y que fue una tontería mía, fue que nosotros dijimos, bueno, estábamos teniendo problemas con cómo convergía esta máquina restringida de Boltzmann. Entonces dijimos, bueno, agarremos el mismo tipo de entrenamiento,
un entrenamiento inspirado en Contrastive Divergence, que es lo que se utiliza para entrenar estas máquinas restringidas de Boltzmann, y apliquémoselo a un feed-forward linear perceptron que tenemos acá. Y estábamos asombrados de que funcionaba tan bien, y habíamos leído un paper que decía que Contrastive Divergence no podía no podría estimar el gradiente de este perceptrón de una buena forma, pero a nosotros nos estaba convergiendo bastante bien. Y resulta que si pasan todos estos productos tensoriales para este lado, básicamente lo que tienen acá es backpropagation. Entonces nosotros estábamos súper emocionados, que pensábamos que teníamos un nuevo método para entrenar estas cosas, y resulta que era solo una forma más tonta de hacer lo que se hace normalmente. Y bueno, comenzamos por verificar y ver cómo funciona, cómo se estaban desempeñando estos tipos de reinforcement learning que estábamos probando. Y comenzamos con un problema bastante simple, que nosotros conocemos la solución analítica, y entonces eso nos ayuda a poder calcular los errores de forma analítica. Básicamente hay comida acá, y nuestro agente se puede mover a cada una de las celdas y aprender a comer. Entonces miramos cuánto se tarda en aprender a comer y qué también logra aprender a comer. Y este fue el resultado. Lo que yo les decía, la máquina restringida de Boltzmann, para dar 500 time steps con un solo agente, nos tardamos 0.58 segundos. Con el perceptrón lineal nos tardamos 0.056 segundos. Y para usar Deep Reinforcement Learning para este agente nos tardamos 62 segundos. O sea, tenemos un improvement de casi 1000 veces más, 1000 veces mejor. Y aquí estamos ploteando el error. Y el problema que tenemos es que el error de la máquina restringida de Boltzmann es súper grande, ¿verdad? Súper grande. Pero hay una cosa bastante interesante sobre esto, que les voy a enseñar en el siguiente slide, creo. Pero si se dan cuenta, para este problema en específico, Q-Learning, el método viejito es súper bueno, que aquí se miran unos puntitos donde gana un poquito. Luego está PQ-Learning, que casi es tan bueno como el Q-Learning. Y luego tenemos la máquina restringida de Boltzmann, que está súper mal. Y variando la cantidad de action replay que le damos al Deep Reinforcement Learning, podemos ver cómo se comporta. Conforme vamos incrementando este action replay, vamos jalando la gráfica del Deep Reinforcement Learning para atrás, y vamos teniendo menos error con menos tiempo. No les mencioné qué era esto del action replay. Básicamente lo que hace es que se tiene una memoria y se guardan los estados pasados, y en este caso nuestros agentes tienen acceso a esa memoria y se recuerdan cada cierto tiempo qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, yo me comí una manzana hace unos días, y la manzana me dio energía, entonces
básicamente la aplico otra vez a mi red neural. Entonces, con esto, hicimos nuestro framework con agentes que tienen 4 distintos tipos de inteligencia. O sea, vimos que tienen distintos rates de convergencia, o sea, llegan a la solución analítica con distinta rapidez. Y ahora, digamos, yo estaba siendo demasiado ambicioso con la parte de intentar simular Tokio con ese tipo de agentes. O sea, no hemos llegado al momento en el que podamos hacer simulaciones de 2 millones. Bueno, tal vez podríamos, pero necesitaríamos reservar toda la supercomputadora para nosotros o algo así y dejarla corriendo por mucho tiempo, o poder usar K otra vez. Aquí estoy usando Euler, que es una máquina bastante más pequeñita. Y entonces se nos ocurrió esta parte de, bueno, tenemos agentes inteligentes y los podemos someter a un proceso evolutivo y podemos ver qué pasa, a qué estado llegan estos agentes. ¿Hay algún lugar donde pueda ver el tiempo? ¿Alguien sabe cuánto tiempo me queda? Ok, bueno. ¿Alguien sabe quién era este Erasmus Darwin? ¿Alguien sabe? ¿Saben? ¿Saben quién es este? ¿Alguien sabe? Bueno, él era el abuelo de Charles Darwin. Y básicamente, ellos dos tenían la idea de que las cosas que le sucedían a uno se pasaban a la descendencia. Digamos, si yo aprendí muy bien a trepar árboles, entonces ese aprendizaje que tuve en trepar árboles va a ser pasado a mi descendencia. Luego está Darwin, que básicamente sentó las bases para la biología evolutiva y todo esto de que se viene de ancestros comunes. Pero ese tipo, Weismann, básicamente demostró que lo que Lamarck venía diciendo no era cierto. El hecho de que son distintas las células que generan descendencia a las otras células del cuerpo, que digamos lo que ustedes estaban teniendo en el cerebro, las cosas que aprendieron no van a ser pasadas a sus hijos. Pero entonces vino Baldwin y lo que él propuso fue que la plasticidad fenotípica, que aquí la vamos a tomar como la inteligencia, incrementa las capacidades de selección del individuo, y esto hace que se incorpore al proceso evolutivo. Por ponerles un ejemplo, lo que les decía yo de subirme a un palo. Si el palo tiene comida y yo me puedo subir al palo, tal vez es porque yo tengo, no sé, brazos más fuertes o algo así, y entonces mis hijos van a poder hacer lo mismo y van a poder... El aprendizaje potencializa el hecho de que yo haya tenido brazos más fuertes. Y si se dan cuenta, esto fue hace muchísimo tiempo. Fue hace más de 100 años. Y han habido debates sobre qué tan cierto es esto, ¿verdad? Entonces, Hinton,
que es como el padre de una rama del estudio de las redes neurales, básicamente comprobó este efecto Baldwin por un proceso de simulaciones parecido a lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué el proceso darwiniano puro no puede ser posible? Porque tendríamos que poder encontrar, digamos, miembros intermedios entre cada especie. Digamos, si tenemos una flor roja y una flor morada, tendríamos que poder encontrar todos los, digamos, todo el espectro entre estos dos como fósiles. Y bueno, hay argumentos de que no todo se guarda en fósiles, etc. Pero lo que dice el récord fósil es que, digamos, lo que tenemos aquí del lado izquierdo es como se debería ver un proceso evolutivo puro en el que solo las mutaciones tienen algo que ver, donde básicamente tenemos variaciones continuas, porque cada vez que alguien se reproduce, introduce mutaciones, pero las mutaciones son muy pequeñitas. Pero lo que realmente miramos en el récord fósil son cosas como estas. O sea, sí podemos encontrar variaciones progresivas, pero también tenemos algunos saltos que no se pueden explicar solamente por mutaciones puras. Y entonces, de lo que mostró Hinton fue que la inteligencia puede potenciar tanto el proceso evolutivo que pueden salir estas ramas, digamos, de lo que yo decía, de ser muy bueno o tenía brazos muy fuertes para subir el palo, y yo aprendo a subir el palo, y entonces sacamos una rama de gente con brazos fuertes o algo así. Y lo que estamos proponiendo nosotros es que no solo se puede potencializar efectos evolutivos, sino que se pueden tener, se puede llegar a estados evolutivos totalmente distintos. Y nuevamente mis videos no están funcionando, pero ahorita tenemos un modelo bastante sencillo en el que tenemos agentes, que en este caso los estoy representando con círculos, en una latiz, y ellos se pueden mover a través de la latiz, y ellos tienen que aprender a comer dos tipos distintos de comida, y si variamos el dinamismo del entorno, llegan a puntos evolutivos distintos. Eso es lo que estábamos pensando. Y entonces aquí podemos ver que algo súper interesante es que la máquina restringida de Boltzmann, que yo les había enseñado que tenía un error bastante alto, tiene este error bastante alto, pero en nuestras simulaciones es la que se comporta mejor. El 100% de la población aprende a comer comida número 0 bastante rápido en la simulación, y lo aprende mucho más rápido que PQ Learning. Y eso es algo que todavía estamos intentando averiguar qué está pasando acá. Y tenemos Q-Learning que va ahí bien despacito, porque como el problema este es más complejo que el problemita que yo les había enseñado antes, es difícil que encuentre un estado en el que está sola la comida y aprenda a comer cuando la comida está sola. Y aquí tenemos las variaciones de season, y podemos ver cómo caen. Cae el saber comer comida número 0 y se incrementa el saber comer comida número 1. Y estos son
son los resultados que tenemos ahorita. Este estudiante de doctorado con el que estoy trabajando me acaba de mandar estas gráficas y estamos bastante contentos. Básicamente, aquí estamos ploteando el genotipo de nuestros agentes. Y lo que tenemos acá es que nuestra población se separa en dos ramas. La que se especializa en comer la comida número 1 y la que se especializa en comer la comida número 0. Mientras que con aprendizaje tenemos que ellos, como pueden aprender a comer comida número 1 o comida número 2, se quedan en un estado evolutivo intermedio donde la inteligencia de ellos los puede llevar a ¿cómo se llama? A especializarse, digamos, a poder comer cualquiera de las dos comidas. Entonces, esto es bastante interesante para nosotros, el hecho de que básicamente la inteligencia mató por completo el proceso evolutivo natural que hubiesen tenido los agentes que no comían. Ya como me quedan como 2 minutos, lo que les quería hablar son de nuevas técnicas en Machine Learning o en inteligencia artificial, y de lo que me está llamando ahorita bastante la atención es esto de la Differential Neural Computer, que básicamente desacopla la información que se guarda dentro de la red neural de la complejidad de esta red neural. O sea, guarda la información en un contenedor aparte. Y en este paper también de DeepMind, ellos muestran cómo pueden guardar relaciones entre personas. O sea, esta estructura. Y lo que nosotros queremos mostrar es que cohesión social puede aparecer a través de este proceso, tomando en cuenta las experiencias positivas de interacciones con otros agentes y sin necesidad de que sean totalmente altruistas. Y esa fue mi presentación. Muchas gracias. Me imagino que ya no tenemos tiempo para preguntas. Pero yo creo que sería bueno por lo menos una pregunta o dos. Disculpe. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Por qué Q-Learning se tarda tanto en aprender, digamos, a diferencia de Q-Learning y Estás hablando de DQ Learning, del profundo. Lo que pasa es que es una cosa bastante, digamos, tenés un montón comenzando porque es muchísimo más poderoso que los otros métodos que tenemos. Entonces es más poderoso, tenés un montón de capas y tenés que encontrar los pesos adecuados para cada una de las capas. Entonces tenés mucha más información que necesitas hacer que case, por decirlo así. Entonces, mientras que aquí tenés solo una línea, aquí tenés solo un layer, pero estos son modelos lineales que son bastante sencillos, mientras que el otro podés tener relaciones bastante no lineales,
pero te lleva más tiempo poderlo entrenar. Bueno, gracias.